Aquí tenemos la señalización que ya nos dice que estamos en Manises. Mirad, ya nos dice que estamos en Manises. Aquí ya pertenece la presa de Manises. Aquí ya cruzamos a Manises. Mirad. Aquí ya no estamos en Paterna, estamos en Manises. Aquí el río Turia hace unos remansos de agua, unas playitas, que puedes venir a bañarte perfectamente. Mirad. Mirad, Estas son las playitas que hace el río Turia, que podéis venir a bañaros. Ahí está el puente que cruza Manises. Mirad. Este es el puente que cruza Manises, Aquí es muy peligroso bañarse. En esta zona, mirad, en esta zona es muy peligroso bañarse, porque es la presa y lleva un caudal de agua muy fuerte. Y hay que tener mucho cuidado en bañarse aquí. Mirad qué bonito, Mirad qué paisaje más bonito. Mirad, Estamos encima del puente. Mirad, estamos cruzando el puente. Esto ya es Manises. Aquí ya es Manises. La población de Manises, Valencia. La cuna de la cerámica. Mirad qué bonito, Mirad. El otro día vinimos por esa cordillera que tenéis al final, El otro día vinimos por ahí, atravesando monte a través por arriba. Mirad qué bonito, Mirad qué preciosidad. Pues nosotros nos vamos ya hacia Paterna, Mirad. Bueno, pues este documental lo vamos a montar y esta noche lo podréis ver en YouTube, en mis páginas de YouTube. Pero para primavera, otoño del 2023 lo podréis ver en las televisiones, plataformas de televisión digital muy importantes y que ya os iré informando. Porque vamos a sacar todos los documentales que estamos haciendo hasta ahora, los making of, y va a quedar muy bonito, Bueno, nosotros ya nos vamos hacia Paterna, vamos a ir a la Fuente del Jarro andando para coger el autobús que nos lleve otra vez a Valencia. Mirad qué bonito, Esto es una pasada. Está cayendo ya el atardecer aquí, en este paraje natural. Luego os enseñaré las fotos de la puesta de sol, porque he hecho bastantes. Haremos un bonito montaje para hacer un vídeo bonito para YouTube. Y completaremos el documental, el making of, que hicimos hace 3 semanas que estuvimos aquí, Acordaros, hace 3 semanas que ya estuvimos aquí por primera vez. Después de que yo me fuera de aquí, de Paterna, de que yo me fuera de la Cañada, donde yo he vivido casi pues 10 años, 12. Luego he veraneado aquí otros tantos desde
desde los 2 años hasta los 27 he estado aquí casi, veraneando. Pues imaginaros, volver después de los 27 años, cuando ya tengo 43, volver a donde tú has veraneado, has vivido, has estado en estas pinadas, en este río, imaginaros, es una pasada. Pues nada, chicos, chicas, no hay mucho más que explicar. Al otro lado, allí, en una montañeta que hay, tenemos el poblado íbero. Poblado íbero fue un asentamiento, fue uno de los primeros asentamientos que hubo en la Comunidad Valenciana en la prehistoria. Fue uno de los primeros asentamientos y está protegido. Este interés turístico nacional protegido por el Ayuntamiento de Paterna, que es el que rige en esta pedanía de La Vallesa. Ya os digo, es un paraje que está muy cerquita de Valencia. No hay mucho de Valencia aquí, unos 10 kilómetros, en coche 25 minutos, y se puede disfrutar perfectamente todo el día de este paraje. Bueno, como os he dicho, estamos pasando por el lago de los Sueños o de las Carpas. Poca gente de aquí conoce este paraje natural bien, Mirad, lo vamos a ver desde aquí. Esto es una pequeña caseta, mirad. Ahí tenéis el lago de los Sueños o de las Carpas. Nadie sabe que este lago es un criadero. Es un observatorio de aves también, porque aquí vienen muchas aves migratorias a este río. Mirad qué bonito la puesta de sol, Mirad qué puesta de sol más chula. Es una pasada. Mirad. Pues este es el lago de los Sueños o de las Carpas. ¿Vale? A 25 minutos de Valencia. El río Turia de Valencia. De la pedanía de Paterna y de La Cañada. Vamos a seguir el recorrido. Nos vamos hacia Paterna ya. A coger el autobús. Nos vamos a volver a La Cañada porque tenemos un pateo hasta La Cañada. Una media horita. Así que nos vamos ya a Paterna, al polígono Fuente del Jarro, a coger el autobús. Mirad, qué bonito, qué paisaje más bonito, Esto es el río, el Parque Natural Protegido del Turia, en Valencia. Es precioso, Y esto es uno de los mayores pulmones verdes de Valencia. El mayor pulmón verde que tenemos en Valencia. Esto si se quema sería una desgracia. Mirad, la flora que tenemos por aquí. ¿A que no sabéis lo que es esto? Esta planta. Pues esta planta es con lo que hacen la bebida del anís seco. Anís. El anís tenis se hace con esta planta. Esto es anisete. Y esto también lo cogen para los pastelitos de moniato. Esta planta que tenéis aquí al borde de la carretera, lo cogen para hacer el anís tenis. Con esto hacen el anís seco o la bebida de anís. Y ahora, buenas. Mirad, aquí también vienen ciclistas, por estos senderos. Tenéis que llevar cuidado si venís por aquí, porque también vienen bicis. Y hay que llevar mucho cuidado, porque también tienen derecho a venir por aquí las bicis.
Mirad, es una pasada de reportaje el que os estoy haciendo.